Muy buenas noches, muy buen martes, queridos hermanos. Estamos otra vez compartiendo un nuevo tema. Hoy los invito a que lean en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos que van del 21 al 26. Y dice así: Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El mensaje de hoy que quiero compartir es que cada uno de nosotros debemos ser herederos de la reconciliación. Jesús dijo con claridad, y lo hablamos el martes pasado: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir la ley. No vino Jesús a desestimarla ni a abolirla, vino para cumplirla. Pero verdaderamente Él vino para cumplirla y destacar su verdadero significado. Y acá dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Jesús utiliza esta expresión 6 veces en este capítulo 5 que nosotros estamos compartiendo. Y contrasta justamente con lo aprendido del Torá, donde le dice: oísteis que fue dicho, con su propia enseñanza, que es la que está diciéndole a los discípulos y a todos los que escuchaban. Pues él dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y ahí es donde él dice: no matarás. Y no matarás es el 6º mandamiento que encontramos justamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 13. Mas cualquiera, dice, que matare será culpable de juicio. El Torá, por ejemplo, que era la ley por la cual ellos se regían, distingue entre el asesinato y otros tipos, por ejemplo, de derramamiento de sangre, y establecía cómo actuar para determinar si el derrame de sangre fue verdaderamente un asesinato. Permite, por ejemplo, y manda la pena de muerte para numerosas ofensas. Permite matar, por ejemplo, en defensa propia y en guerras, por ejemplo, llevadas a cabo según la voluntad de Dios. Fíjense las cosas que permite o condena el Torá. Y difiere, por ejemplo, una matanza que fuera accidental y un asesinato que fuera intencional. La pena por asesinar, dice en el capítulo 21, el versículo 12 del libro de Éxodo, la pena por asesinar es la muerte. Culpado de juicio, y se refiere justamente a ser culpados por cargos legales y también por el juicio eterno que establece Dios para con aquellos que le desobedecen. Y Jesús, por ejemplo, en este capítulo que estamos compartiendo, va más allá del acto de asesinar, porque Él incluye los pensamientos, los sentimientos y acciones que llevan justamente a alguien a asesinar, a matar a otra persona. Nos reta a confrontar el problema cuando aún está en nuestros corazones
en forma de malos pensamientos y de malos sentimientos. O sea que Jesús va más allá. Él se adelanta justamente en esto de ir más allá, se adelanta para que aquello que estemos pensando o aquello que estemos sintiendo no nos lleve a cometer una mala acción como puede ser matar a alguien. Antes de que llevemos a cabo con nuestro hermano alguna actitud que sea negativa y palabras muchas veces que son ofensivas que salen de nuestros labios, nos insta justamente a la reconciliación con nuestro hermano. ¿Para qué? Para que tengamos sentimientos buenos, los sentimientos que quiere Dios para nuestra vida y que sobrellevan justamente los malos sentimientos que están en nuestros corazones. O sea, los buenos sentimientos van a sacar de nuestros corazones aquellas cosas que nos hacen distanciar con aquellos que muchas veces podemos llegar a estar enojados. Cuando nuestros corazones están bien, no estaremos entonces tentados a asesinar y seremos motivados seguramente por amor hacia nuestro prójimo y también hacia nuestro enemigo. Porque esto tiene que quedar bien en claro. Dios nos llama a amar no solamente a nuestro prójimo. Dios nos llama a perdonar no solamente a nuestro prójimo. Dios nos llama a amar y a perdonar, también dice la palabra, a nuestros enemigos. Jesús dijo en un momento dado en el capítulo 15 justamente del Evangelio de Mateo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sus discípulos, por ejemplo, cuando le hablaban, le dijeron que necesitaban una explicación. ¿Y Jesús qué les dijo? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón, le dijo, salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El mal reside, querido hermano y hermana, en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces cuando el mal reside en nosotros, resulta como consecuencia que tenemos malas acciones, malas actitudes. Jesús lo resalta a lo largo del sermón del monte que estamos compartiendo. Y Jesús cita 3 sentimientos o 3 clases de comportamientos en este pasaje. El enojo con un hermano o con una hermana, el insultarle y decirle, por ejemplo, fatuo o engreído. En griego, ¿saben qué? La palabra ira es orge, que ¿saben qué significa? Una ira que arde sin llama, pero que una persona nutre y mantiene viva, la mantiene activa. Fíjense lo que significa la palabra ira. Una llama que arde en una persona, pero que arde permanentemente sin que necesite ¿qué? Es una ira que arde en cada uno de nuestros corazones sin que necesite el fuego que hace que la active, sino que nosotros mismos la activamos. Y que dice que una persona como que la mantiene viva, la nutre permanentemente a la ira. ¿Para qué? Para que se acreciente en cada una de nuestras vidas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús condena la ira. Jesús condena este tipo de comportamientos. Ninguno de estos comportamientos, la ira, insultar o llamar fatuo, engreído a alguien, es un asesinato, pero son cosas que nos hacen caer justamente en el fuera de control y nos llevan o han llevado a otras personas a matar a alguien. ¿Cuántas matanzas escuchamos en tiempos anteriores o inclusive en este tiempo que se han producido en algunos colegios, en algunas universidades y que han comenzado justamente con qué? Con este tipo de comportamientos que las personas han llegado a qué? A hacer que fecunden en el corazón de cada una de ellos.
¿Y saben qué? En general se manifiestan en una forma progresiva. Empieza con un enojo, se transforma en una cosa que es permanente en esa persona con respecto hacia la otra, se transforma en una ira y esa ira se lleva a una acción que muchas veces puede terminar en la muerte de alguna persona. Por eso dice la palabra, dice, el que está enfadado será culpado de juicio. Jesús no indica acá si es un juicio humano, si es el juicio de Dios o son las dos clases de juicio. Dice culpado del juicio. Es la misma pena, por ejemplo, aquel que está enojado con aquel que asesinó a alguien. Y que incluye, ¿qué cosa? En el Torá, ¿qué incluía? El juicio de un ser humano, pero también el juicio de Dios. Todo acto de ira puede llevarnos a extremos impensados, los cuales tenemos que tener bien en claro que Jesús los condena. Dice, por ejemplo, quien insulta a un hermano será culpado del consejo. ¿El consejo quién era? Era el Sanedrín. ¿El Sanedrín quién era? Era el ente regidor más alto que tenía el pueblo de Israel y que era dirigido justamente por un sumo sacerdote. ¿Y saben qué significa la palabra hermano? La palabra hermano significa compañero cristiano, aquel que va junto a cada uno de nosotros en el camino, en el sendero, transitando en el día a día. Es un compañero que nos ayuda, que nos acompaña y que mutuamente nos acompañamos y nos ayudamos en el diario trajinar para transitar el camino. La buena relación es fundamental dentro de la vida de una comunidad y también, dice la palabra, con quienes no pertenecen a la vida de una comunidad. No es que Dios distingue, bueno, vos te tenés que llevar bien solamente con tus hermanos de la vida de la iglesia y con aquellos que no son de la iglesia no, te podés llevar mal. No, la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestros hermanos como también amar a nuestros enemigos. Jesús aclara esto. Amar aún a nuestros enemigos y orar, dice en el capítulo 5, el versículo 44 y 45, por los que nos persiguen, para que seáis hijos, dice, de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense qué importante esto. Tenemos que amarlos, orar por ellos, ¿para qué? Para que podamos ser hijos verdaderamente de Dios. Y también dice que la persona que dice fatuo, que en griego significa moré, engreído o tonto, será culpado, dice, del juicio en el infierno de fuego. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento, durante la época monárquica, había sacrificios de niños en el fuego. Si leemos en Segunda Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 10, vamos a ver que había juicios que se hacían de sacrificios de niños en el fuego. En la época, por ejemplo, de la conquista de Alejandro Magno, se llamó de forma metafórica de juicio final por fuego. Y así se convirtió, a través de los años, en el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como lugar de eterna tormenta para los no creyentes. ¿Vieron esto como que lo encontramos en la palabra de Dios? Que aquellos que no crean van a ir al lugar de una eterna, ¿qué cosa? De una eterna tormenta para aquellos que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, para los no creyentes. Y Jesús es claro también en este concepto. Nos pide ¿qué cosa? Tomar la iniciativa cuando estamos enfadados. No solamente que amemos a nuestros hermanos cuando alguien está enojado o nosotros estamos enojados con ellos y que los perdonemos. Ese es llegar
a esa consecuencia. Pero para poder llegar a esa consecuencia, Jesús nos pide que nosotros debemos tomar la iniciativa cuando estamos o alguien está enfadado con nosotros. Nos pide que nosotros tomemos el paso de acercarnos hasta nuestro hermano que está ofendido. Así tengamos o no tengamos razón, hemos, dice la palabra de Dios, de tomar la iniciativa. No debemos culpar a nuestro hermano o hermana y no debemos esperar a que el otro inicie ese camino de la reconciliación con cada uno de nosotros, ni esperar que el otro venga a pedirnos perdón primeramente. Hermanos y hermanas, es claro lo que dice Dios en su palabra. Debemos ser agentes de reconciliación, de volver a religar el vínculo que está perdido y cortado, aunque nos hayan hecho mal. Fíjense, ¿se acuerdan cuando el martes pasado hablábamos de que no era fácil cumplir lo que Jesús también les estaba diciendo a los fariseos y que no cumplían con respecto a la ley? Tampoco es fácil cumplir esto de ser agentes de reconciliación. Pero no nos dice que si queremos lo hagamos. Nos está diciendo que si no lo hacemos, estamos en pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. ¿Saben qué? Debemos ser agentes de reconciliación. ¿Y saben por qué? Porque aunque estemos frente al altar de Dios con una oveja en la mano para ofrecer como sacrificio, este es un ejemplo que quiero dar. Nosotros nos vamos a la iglesia ahora y llevamos un cordero o una paloma para poder ofrecer como sacrificio, para poder ser perdonados. Pero sí existe en el culto, cuando nos reunimos, ese momento de confesión, ese momento donde cada uno nos ponemos en una buena relación con Dios, diciéndole aquellas cosas que nos separan de Dios. Y más de una vez en la Santa Cena lo decimos, que si estamos enojados, si estamos disgustados con nuestros hermanos, primero debemos reconciliarnos con nuestro hermano. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, si trajiste el cordero para ofrecerlo como sacrificio por perdón de tus pecados, deja el cordero ahí en el altar y andá y reconciliate con tu hermano. O sea, hacé el gesto, tomá la iniciativa, tomá la actitud de ir al encuentro de tu hermano para poder volver a religarte, a unirte, a hacer uno los dos en un nuevo vínculo que solamente puede generar el amor de Dios. Qué importante esto de dejar lo que queremos ofrecer como sacrificio a Dios, porque no podemos estar en buena relación con Dios, y lo dice la palabra, si primeramente no estamos en buena relación con cada uno de nuestros hermanos. Jesús dijo que es un deber solemne reconciliarnos con nuestros hermanos. Y la Escritura exige darle a Dios prioridad en todo. Lo dice en un montón de pasajes. Sin embargo, en caso de desacuerdo, Cristo nos pide que la reconciliación sea nuestra prioridad. Fíjense qué importante es esto que estoy diciendo, ¿eh? La prioridad en casi toda la palabra de Dios dice que la debemos tener nosotros en nuestra relación con Dios. Pero nos dice, si queremos estar en buena relación con Dios, pero estamos enojados con nuestro hermano, debemos primero ser agentes de reconciliación y entonces sí venir delante de la presencia de Dios limpio de aquello que nos separaba de nuestro hermano. El desacuerdo bloquea la reconciliación con Dios. Y para lograr una buena armonía con Él, como dije recién, hagamos el acto de estar bien con nuestros hermanos. Si estamos en conflicto con otro, hagamos todo lo que podamos para resolver las diferencias antes de que se pierda el control de la situación que nos va a llevar a un desacuerdo total y que nunca más volvamos a estar reconciliados con esa persona.
si estamos en conflicto con otro, hagamos todo lo que podamos para resolver las diferencias en la situación en la que estemos. Porque termina el pasaje diciendo, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Quizás vos, quizás yo, no hemos pasado por un juicio humano que nos toque transitar o que nos haya tocado transitar. Quizás vos o quizás yo no hemos estado en la cárcel, pero sabemos lo que es una cárcel, aunque no hayamos estado dentro de un calabozo. Un juez humano puede dictarnos una sentencia desfavorable y podríamos encontrarnos endeudados porque hemos cometido algún delito en algo que tuviera que ver con el dinero, o podemos quedar endeudados y presos. O sea, las dos situaciones por aquel delito que hemos cometido. El juez y la prisión son metáforas, queridos hermanos, en esta noche, de Dios y del juicio eterno. Yo creo que la conclusión del tema que quería que compartiéramos nosotros en esta noche, para poder realmente tomar conciencia de lo que Dios nos está pidiendo, es que, como dije al principio, debemos ser herederos de reconciliación. No porque Jesús ni Dios quiera condenarnos. Al contrario, Dios quiere mantenernos cerca de Él. Hagamos todo lo posible para vivir vidas que nos lleven justamente a la reconciliación, a amar a los que nos aman, a amar a los que no nos aman, a perdonar si nos han hecho algo y a perdonar nosotros si hemos hecho daño también a aquellos que están cerca nuestro y que muchas veces nosotros, por tener una actitud egoísta, no lo queremos perdonar. Dios te llama y me llama a mí a ser agentes de reconciliación, que podamos lograrlo, porque aferrados a Él, asidos a la mano de Dios, seguramente Él nunca nos va a soltar y nos va a guiar por los mejores senderos a transitar una verdadera unidad y armonía con todas las personas que Dios coloque delante de tu vida y delante de la mía. Oremos. Dios y Padre Celestial, qué bueno poder estar hablando contigo y saber que este nuevo, Señor, mensaje que tú has colocado en nuestras mentes y en nuestros corazones es para que lo pongamos por obra. Sentimos tu presencia, Señor, cuando realmente aprendemos a valorar lo que hiciste vos por medio de tu Hijo Jesús. Él perdonó todo, Señor, y se entregó por completo, sin haber hecho nada. Él no tenía mancha, Él no tenía deuda con nadie, Él no había ofendido ni dañado a nadie, sin embargo se entregó por cada uno de nosotros. Señor, haz que nuestros corazones ardan, pero por el anhelo y el deseo de acercarnos a todos y ser agentes de reconciliación. Y que verdaderamente vivamos como herederos de esa reconciliación que nos mostró el Señor Jesús. Gracias por todo lo que podemos compartir y que tú tienes siempre para decirnos. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Hasta el próximo encuentro. Que Dios te bendiga.